El frío del concreto se me metía en los huesos esa noche cuando apoyé la espalda contra el pilar del puente y miré a mi hijo dormido entre mis brazos. 4 años tenía Mateo, con sus pestañas largas pegadas en las mejillas y los labios entreabiertos, ajeno al mundo que se había derrumbado sobre nosotros. Yo, Valentina Reyes, 42 años, que había tenido una casa con macetas en el balcón y un marido que me amaba, estaba durmiendo bajo un puente del periférico de Guadalajara con una bolsa de plástico por toda riqueza. Y lo más terrible era que nadie sabía dónde estábamos. Nadie nos buscaba. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjanos tu ciudad en los comentarios, dale like y suscríbete al canal, porque lo que te voy a contar hoy va a dejarte sin palabras. Pero debo contarles cómo llegamos hasta aquí. Rodrigo era maestro de primaria, un hombre bueno, de esos que ya casi no existen. El tipo que se quedaba hasta tarde calificando cuadernos y que los domingos me traía pan de nata de la panadería La Flor de Jalisco antes de que yo despertara. Llevábamos 12 años juntos cuando nació Mateo, y los tres formábamos ese pequeño universo tranquilo que no necesitaba lujos para ser completo. Vivíamos en una colonia modesta al oriente de la ciudad, en una casa rentada con paredes color amarillo que yo misma había pintado. Era nuestra. Entonces llegó el día que cambió todo. Un accidente de tráfico en la carretera a Chapala. Un camión de carga que no frenó. Rodrigo venía de una capacitación docente. No llegó a casa esa tarde, ni ninguna tarde después. El primer mes lo sobreviví como sonámbula, con Mateo aferrado a mi pierna, sin entender por qué papá no volvía. El segundo mes empezaron las llamadas del casero, el señor Abundio, un hombre de voz pastosa y mirada de calculadora. Rodrigo había sido quien pagaba la renta. Yo trabajaba medio tiempo en una papelería del centro desde que nació Mateo, y ese sueldo apenas alcanzaba para comida y pañales. Sin el sueldo de Rodrigo, la cuenta no cerraba. Lo que yo no sabía, lo que descubriría semanas después, era que Rodrigo tenía un seguro de vida. Un seguro contratado años atrás a través del sindicato de maestros con un valor de 300,000 pesos, suficiente para que Mateo y yo pudiéramos respirar al menos un año, para encontrar trabajo estable, para no caer. Pero alguien más lo sabía antes que yo, y ese alguien ya había comenzado a moverse. La hermana de Rodrigo, Consuelo, llegó a la casa 3 días después del velorio con una sonrisa que no llegaba a los ojos y una actitud de administradora que me heló la sangre. «Hay papeles que firmar, Valentina», me dijo mientras recorría la sala con la vista como si ya estuviera midiendo los muebles. Yo firmé. Estaba rota por dentro, con Mateo llorando en el cuarto y la mente nublada por el dolor. Firmé sin leer. Y en esos documentos, sin que yo lo supiera, estaba cediendo mi participación en los trámites del seguro. Consuelo nunca me dijo que el seguro existía. Una mañana de martes, el señor Abundio tocó a mi puerta con una carta sellada. Tenía 15 días para desalojar. Mi cuenta bancaria marcaba 0. La papelería donde trabajaba había cerrado sin previo aviso. En 15 días, Mateo y yo nos quedamos sin casa, sin trabajo y sin nadie que respondiera el teléfono. El día 16 agarré a Mateo de la mano, cargué la bolsa con lo que cupiera y salí de esa casa amarilla por última vez. Caminé sin rumbo fijo por 3 horas hasta que mis pies me llevaron al Parque Agua Azul, donde me senté en una banca y estuve mirando a las palomas hasta que oscureció. Esa noche dormimos bajo el puente, y mientras sentía el peso de mi hijo sobre mi pecho, miré hacia el cielo sucio de la ciudad y me pregunté si Rodrigo podía verme desde algún lugar, y si podía perdonarme por no haber leído esos malditos papeles. Lo que no sabía era que, al otro lado de la ciudad, alguien ya me había visto, y esa persona cambiaría todo lo que yo creía saber sobre el bien y el mal. La quinta mañana, mientras Mateo dormía y yo intentaba lavarle los calcetines en la llave de agua del parque cercano, escuché una voz. «Señora, ¿está bien?» Me volteé y lo vi. Un hombre joven, tal vez 30 y tantos años, con ropa sencilla pero de corte caro, el tipo de sencillez que cuesta dinero. Traía una termo de café y miraba con ojos que no tenían lástima, sino algo más difícil de nombrar. Preocupación genuina. Se llamaba Emilio Castellanos.
Lo supe porque me lo dijo directamente, tendiéndome la mano como si yo fuera su igual, no una mujer con calcetines húmedos y ojeras de 4 días. Trabajo aquí cerca, dijo señalando hacia un edificio de vidrio que yo había ignorado durante días. Te he visto esta semana, a ti y al niño. Me ardió la cara de vergüenza. O tal vez de orgullo herido, o de las dos cosas juntas formando algo que no sabía cómo tragar. No supe qué decirle. Mateo despertó en ese momento y vino corriendo hacia mí tropezando con sus propios pies, como siempre, y miró al extraño con esa franqueza desarmante de los niños de 4 años. ¿Tú eres amigo de mi mamá?, le preguntó. Emilio lo miró con una sonrisa que no pude descifrar. Luego me miró a mí, y yo sentí por primera vez en semanas que alguien me estaba viendo de verdad. Todavía no, respondió él, pero podría serlo. Esa mañana, mientras el sol calentaba las piedras del parque y Mateo mordisqueaba el pan dulce que Emilio había comprado en el puesto de la esquina, sin preguntarme si podía, algo se movió dentro de mí. No era esperanza todavía. Era algo más frágil y más peligroso que la esperanza. Era la posibilidad. Emilio no me ofreció dinero. No me miró con esa mezcla incómoda de pena y distancia que conocía de los transeúntes. Me preguntó mi nombre. Me preguntó de dónde era. Me preguntó qué hacía antes de todo esto, y cuando le dije que había estudiado contabilidad pero nunca terminé la carrera, asintió despacio, como si eso le dijera algo importante. Tengo una oficina pequeña, dijo después de un silencio. Necesito a alguien que me ayude con las cuentas. No te pago mucho al principio, pero hay un cuarto en la parte de atrás donde pueden estar mientras encontramos algo mejor. Lo miré durante un momento largo, buscando la trampa. En la vida que yo había vivido últimamente, la generosidad siempre tenía trampa. ¿Por qué?, le pregunté directamente. Me miró a los ojos sin parpadear. Porque una vez alguien me dio una oportunidad cuando yo no tenía ninguna, y no pude devolverla, pero puedo pasarla. Esa tarde entramos al edificio de vidrio por la puerta de atrás, con Mateo cargando su mochila dinosaurio y yo apretando en la mano la bolsa negra que contenía lo poco que nos quedaba del mundo. Lo que no sabía entonces era que Emilio Castellanos conocía a Consuelo, y que esa coincidencia no era accidental. El cuarto en la parte trasera de la oficina de Emilio era pequeño y olía a pintura vieja, pero tenía una cama, una pequeña ventana con vista a un árbol y un baño propio. Para Mateo fue un palacio. Corrió a la cama, se tiró encima y declaró: «Este es nuestro cuarto nuevo, mamá», con una sonrisa que me rompió el corazón de 2 maneras al mismo tiempo. Los primeros días fueron de una tensión suave, como caminar descalza sobre arena sin saber si hay vidrio. Emilio me mostró el sistema de contabilidad de su empresa, una firma pequeña de consultoría financiera con 4 empleados más. Me explicó todo con paciencia, sin hacerme sentir ignorante, y yo absorbía cada detalle como esponja seca. Era buena con los números. Siempre lo había sido. Y trabajar me devolvió algo que no sabía que había perdido además del techo: la sensación de ser capaz de algo. Pero en la segunda semana, mientras organizaba archivos antiguos, encontré algo que me detuvo en seco. Era una factura emitida a nombre de Consuelo Reyes Medina, hermana de mi difunto esposo, por servicios de asesoría financiera. La fecha era de hace 4 meses, justo después del accidente de Rodrigo. Me quedé paralizada frente a la pantalla. Mis dedos sobre el teclado no respondían. Consuelo había contratado a la empresa de Emilio. No hacía 2 semanas, sino 4 meses, mucho antes de que él me viera en el parque. El mundo se inclinó ligeramente bajo mis pies. Guardé la factura en mi memoria, cerré el archivo y seguí trabajando como si nada. Pero por dentro, todo se había movido. ¿Qué significaba esto? ¿Emilio me había recogido del parque porque me conocía a través de Consuelo? ¿Era esto parte de algo más grande? ¿O era una coincidencia que el destino usaba para burlarse de mí? Esa noche, cuando Mateo dormía y la oficina estaba vacía, me quedé sentada en mi escritorio mirando el árbol por la ventana. Recordé cómo Emilio me había mirado esa primera mañana, con esos ojos que tenían algo que yo llamé preocupación genuina. ¿Lo era? ¿O era actuación? No tenía forma de saberlo. Pero una cosa sí sabía con certeza. Antes de confiar en Emilio Castellanos, necesitaba saber exactamente
¿Qué relación tenía con la mujer que me había robado el futuro de mi hijo? Y para eso, tendría que encontrar la manera de preguntar sin revelar que ya sabía. Aprendí a escuchar en esa oficina, no de manera activa ni malintencionada, sino con esa atención silenciosa que desarrollan las mujeres que han aprendido que la información es protección. Fue un jueves por la tarde cuando lo escuché. Emilio hablaba por teléfono en su despacho con la puerta entreabierta, y yo pasaba por el pasillo con unos documentos cuando su voz bajó un tono y me detuve sin querer. Consuelo, ya te dije que no me involucres más en esto. Lo que hiciste con los papeles del seguro no fue asesoría, fue otra cosa, y tú lo sabes. Silencio. Él escuchaba. No, no soy tu cómplice. Si quieres que sigamos trabajando juntos, tienes que encontrar la manera de devolver ese dinero a quien le corresponde. Otro silencio. Y luego, más bajo todavía. Sí, ya sé quién es ella. Eso no cambia lo que te estoy diciendo. Me alejé del pasillo con el corazón golpeándome las costillas. Las manos me temblaban cuando dejé los documentos sobre mi escritorio. Respiré. Conté hasta 10. Respiré de nuevo. Así que Emilio sabía. Sabía que el dinero del seguro era mío. Sabía que Consuelo me lo había quitado, y estaba presionándola para que lo devolviera. Pero entonces, ¿por qué no me lo había dicho directamente? ¿Por qué toda esa historia del pan dulce y el cuarto y la oportunidad laboral? Me pregunté si era posible que Emilio me hubiera buscado en el parque no por bondad, sino por culpa, por sentirse responsable de algo en lo que su empresa había participado, aunque fuera sin saber. Quizás todo esto era una forma de compensación que él prefería hacerme sin tener que mirarme a los ojos y decirme la verdad. La rabia fue silenciosa y ardiente, como la brasa que queda bajo las cenizas. Esa noche, mientras le daba de cenar a Mateo sus frijoles con quesillo, mi hijo me miró con esos ojos enormes que tenía de su padre y me preguntó, ¿Emilio es bueno, mamá? Lo miré un momento antes de responder. No lo sé todavía, mi amor, le dije con honestidad. Pero lo vamos a averiguar. Mateo asintió con esa seriedad de los niños que entienden más de lo que dicen, y siguió comiendo sus frijoles. Al día siguiente, decidí que era tiempo de buscar a Consuelo yo misma, sin intermediarios, sin filtros, sin la versión de nadie entre su cara y la mía. Tomé el camión número 42 en la Avenida Patria un sábado por la mañana, con Mateo dormido en la guardería comunitaria que una de las compañeras de la oficina me había recomendado. Llevaba en el bolsillo la dirección de Consuelo que había encontrado en los archivos de la empresa de Emilio. Me sentía como una ladrona buscando a otra ladrona. La casa de Consuelo estaba en la colonia Chapalita, una zona de árboles grandes y calles tranquilas, donde las casas tenían jardín y los coches estacionados eran del año. Me detuve frente al número 54 y miré la fachada con una mezcla de tristeza y furia que no podía separarlas. Esta era la casa que había comprado con el dinero de mi hijo. Toqué el timbre. Una vez. 2. Al tercer toque se abrió la puerta. Consuelo Reyes Medina tenía 58 años y la cara de alguien que dormía bien por las noches. Cuando me vio, su expresión pasó por 3 estados en menos de un segundo. Sorpresa, cálculo, máscara. Valentina. Su voz era cordial como la de una secretaria entrenada. ¿Qué haces aquí? Vine a hablar, dije. Solo eso, a hablar. Me dejó pasar. La sala olía a lavanda artificial y tenía muebles nuevos que yo reconocí como parte del juego de comedor que Rodrigo y yo habíamos mirado en una tienda el año anterior, cuando todavía soñábamos con ahorrar para comprarlo. Ahora estaba aquí, en esta sala, pago con el dinero que debía ser de Mateo. Me senté sin que me lo ofrecieran. Sé lo del seguro, dije directamente. No hubo pausa dramática. Consuelo se sentó frente a mí y me miró con esa serenidad que da la preparación anticipada. El seguro de Rodrigo fue tramitado de acuerdo a los documentos que tú misma firmaste, dijo. Firmé sin saber lo que firmaba. Estaba en duelo. Tú lo sabías. Firmaste, repitió. Una sola palabra como un muro. La rabia me subió por la garganta como agua hirviendo, pero la contuve. No vine a gritar. Vine a ver su cara, a escuchar lo que no iba a decirme con palabras.
Rodrigo te quería mucho, le dije finalmente, cambiando el tono. Hablaba de ti con cariño. Decía que eras la única de su familia que siempre había estado cuando importaba. Algo pasó por los ojos de Consuelo. Rápido, como una nube que cruza frente al sol y desaparece. Rodrigo se fue, dijo, y por primera vez su voz perdió 1 milímetro de su control. Sí, se fue, y dejó a un niño de 4 años que le pregunta a su mamá por qué no tienen casa. Me puse de pie. No vine a pelear, Consuelo. Vine para que vieras mi cara cuando te digo, ese dinero le pertenece a Mateo, y lo voy a recuperar. Salí sin esperar respuesta, pero en el camión de regreso, mientras la ciudad pasaba por la ventana sucia, me di cuenta de algo que me heló más que el concreto del puente. Consuelo no me tenía miedo, y eso significaba que yo aún no tenía lo que necesitaba para ganar. Tenía que encontrar otro camino, y ese camino, lo intuía, pasaba por Emilio Castellanos. Esa misma tarde, cuando Emilio llegó a la oficina y saludó a los empleados con su costumbre de preguntar cómo estaba cada uno por nombre, lo esperé en mi escritorio con la factura de Consuelo impresa frente a mí. Cuando entró a su despacho, tomé los papeles, respiré hondo y entré sin tocar. Emilio estaba de espaldas, guardando su saco en el perchero. Se volteó y vio la factura en mi mano. Su expresión no fue de sorpresa, fue de algo más parecido al alivio. «Ya sé por qué me recogiste del parque», dije. Se sentó despacio en su silla, como alguien que lleva tiempo esperando que llegue una conversación difícil. «Siéntate, Valentina. Prefiero estar de pie», asintió. «Está bien, entonces te digo de pie. Sí, conocía a Consuelo. Y sí, cuando la vi en mi oficina tramitando el seguro de su hermano, supe que algo no estaba bien. Pero no entendí el tamaño de lo que hacía hasta después. Cuando lo entendí, corté el trabajo con ella. Y empecé a buscar a la viuda del maestro. ¿Me buscaste? La palabra me salió extraña en la boca. Tardé 3 semanas en encontrar que vivías en el parque. No fue fácil. El silencio entre nosotros pesaba. Afuera, en la calle, un vendedor de elotes anunciaba su mercancía con voz monótona. «¿Por qué no me dijiste esto desde el principio?», pregunté. «Porque llegué a un parque y encontré a una mujer con las manos metidas en agua fría, lavando calcetines de un niño y con una dignidad en la espalda que no sé si habría podido soportar que yo llegara con documentos y disculpas en vez de con café y trabajo». Me sorprendió esa respuesta, no porque fuera elocuente, sino porque sonaba verdadera. «Hay más», dijo entonces, y eso sí me hizo sentar. Consuelo no tramitó el seguro sola. Hay alguien más involucrado. Un primo de Rodrigo, Gustavo, que es abogado y que conoce exactamente los vacíos legales que se usaron para dejar tu nombre fuera de los beneficiarios. Los documentos que tú firmaste tenían cláusulas que en condiciones normales ningún notario habría validado, pero el notario era amigo de Gustavo. Cerré los ojos un momento. El mundo se expandía con cada palabra suya, y con cada expansión lo perdido era más grande. «¿Qué se puede hacer?», pregunté cuando pude hablar. «Mucho», dijo Emilio, y en su voz había algo que yo todavía no me permitía llamar por su nombre, pero que empezaba a parecerse peligrosamente a la confianza. «Pero va a requerir tiempo, documentación y que te decidas a pelear». Me quedé mirando la factura en mis manos, 300,000 pesos, el año de respiro que Rodrigo había querido darme, el futuro que Mateo merecía. «Ya me decidí», dije. Y en ese momento, sin que nadie lo anunciara, la guerra empezó de verdad. Emilio conocía a una abogada, Carmen Aldrete, 45 años, melena corta, ojos oscuros y esa energía contenida de quien ha visto demasiado del lado feo de la ley como para asombrarse de nada. La conocí en una cafetería del centro histórico, uno de esos lugares que huelen a café de olla y tienen plantas colgantes en las ventanas como si el tiempo se hubiera detenido en los años 70. Mateo dibujaba dinosaurios en su libreta mientras los adultos hablábamos de cosas que él no necesitaba entender todavía, aunque sus ojos grandes se levantaban de vez en cuando para mirarme con esa evaluación silenciosa que los niños hacen sin que uno se dé cuenta. Carmen escuchó todo sin interrumpir. Era el tipo de escucha activa que se nota porque la persona no está pensando en lo que va a decir, sino realmente procesando lo que le estás diciendo. Cuando terminé,
Me pidió ver los documentos que yo había firmado. Emilio los había conseguido por sus propios medios, a través de solicitudes formales al sindicato y a la propia aseguradora, algo que había tardado semanas y que me hizo darme cuenta de que él había empezado a moverse mucho antes de que yo supiera que había un caso. La abogada los estudió durante 15 minutos sin decir nada, pasando las páginas con ese cuidado meticuloso de quien lee entre líneas y entre párrafos y entre las palabras mismas. Su café se enfrió frente a ella sin que lo tocara. Luego levantó la vista. «Hay vicio de consentimiento», dijo. Su voz era directa, sin suavizantes. «Firmaste en estado de duelo agudo, sin asesoría legal, documentos cuyas implicaciones no te fueron explicadas. Eso es impugnable en términos civiles. ¿Cuánto tiempo tarda? Meses, posiblemente más de un año si ellos deciden pelear. Y van a pelear». Hizo una pausa y juntó las yemas de los dedos. «También hay el tema del notario. Si podemos probar que autenticó documentos con irregularidades procedimentales, eso abre otra puerta completamente distinta, una que ellos van a querer cerrar antes de que la abramos. ¿Puede probarse? Con el testigo correcto, sí». Me miró directamente. «¿Estás dispuesta a que esto tome tiempo? ¿A no cobrar un centavo por meses mientras el proceso avanza y ellos hacen todo lo posible para desalentarte?» Era una pregunta honesta que merecía una respuesta honesta. «Ya dormí bajo un puente con mi hijo», le dije. «El tiempo ya no me asusta tanto». Carmen asintió, una sola vez, como quien marca un acuerdo. Emilio y yo nos miramos. Los dos sabíamos lo que significaba eso. Necesitábamos a alguien del círculo de consuelo. Alguien que hubiera estado presente durante la tramitación o que supiera lo suficiente para corroborar las irregularidades. Y ese alguien, dadas las circunstancias, tendría que ser alguien con razones propias para hablar, porque nadie habla de lo que vio sin que algo lo motive. Salimos de la cafetería con el sol de mediodía pegando fuerte sobre el adoquín del centro. Mateo caminaba entre Emilio y yo con un dinosaurio de papel que había doblado durante la reunión, y de vez en cuando lo hacía rugir en el aire con esa onomatopeya entusiasta que tienen los niños de 4 años que creen que los dinosaurios rugían exactamente así. Esa noche, acostando a Mateo en su cama del cuarto trasero de la oficina, mi hijo me tomó la cara entre sus manos rechonchas y me miró muy serio, con esa expresión que yo había aprendido a reconocer como su modo conversación importante. «¿Estás triste, mamá?» «Un poco, mi amor». «¿Por qué?» Pensé cómo explicarle algo que ni yo entendía del todo. El mundo de los adultos, con sus contratos y sus traiciones y sus procesos legales, no tiene traducción fácil al lenguaje de los dinosaurios de papel, porque hay personas que hicieron cosas malas y tenemos que encontrar la manera de arreglarlo, le dije. Mateo frunció el ceño con una intensidad que era copia exacta de su padre cuando pensaba algo difícil. «¿Y vamos a poder?» Lo miré un momento antes de responder, y en ese momento algo se asentó en mí. No como certeza de resultado, sino como certeza de dirección. «Sí», dije, y fue la primera vez en meses que lo creí de verdad. «Sí vamos a poder». Me dio un beso torpe en la nariz y cerró los ojos con esa confianza absoluta que los niños depositan en sus madres sin condiciones ni contratos. Apagué la luz y me quedé un momento en la oscuridad perfumada de ese cuarto pequeño, escuchando su respiración acompasarse hacia el sueño. Pensé en Rodrigo, en si él habría hecho lo mismo que estaba haciendo yo. Y supe que sí. Rodrigo, que calificaba cuadernos hasta tarde y traía pan de nata los domingos, y había ampliado un seguro de vida cuando nació su hijo para cuidarnos desde cualquier lugar, habría peleado por nosotros sin dudarlo y sin cansarse. Era hora de yo hacer lo mismo. Gustavo Reyes era abogado en un despacho de la colonia americana, de esos que tienen diploma enmarcado en la pared y un escritorio que cuesta más que varios meses de renta de mi antigua casa. Lo encontré un martes en el estacionamiento de su edificio cuando salía hacia su coche, porque Carmen me había dicho que la única forma de hablar con él, sin intermediarios, era sorprenderlo fuera de su territorio. Me planté frente a él con lo que tenía: mi nombre, mi historia y la factura que Emilio me había dado. «¿Usted es Gustavo Reyes?»,
Le pregunté cuando me miró con esa expresión de quien no entiende por qué una desconocida le bloquea el paso. ¿Quién pregunta? Valentina Reyes, la esposa de Rodrigo. Algo cruzó su cara, rápido como relámpago. Después vino la máscara de abogado, neutral, evaluadora, sin comprometerse. ¡Qué sorpresa!, dijo, y en su tono no había sorpresa ninguna. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Puede decirme cómo fue que un seguro que le correspondía a mi hijo y a mí terminó siendo cobrado por Consuelo? Esos son asuntos de familia que se resolvieron legalmente. Un notario con vínculos con usted certificó documentos que yo firmé sin entender mientras enterraba a mi marido. Eso no es legal. Es aprovecharse del dolor. Su mandíbula se tensó 1 milímetro. No tengo nada más que decirle. No vine a pedirle que me diga nada, respondí. Vine a decirle que tengo una abogada y que estamos documentando todo, que el notario está siendo investigado y que hay personas en el sindicato de maestros que también están haciendo preguntas, porque Rodrigo era muy querido y a sus colegas no les pareció bien que su viuda terminara en la calle. Era parcialmente verdad. Los compañeros de Rodrigo del sindicato sí se habían movido un poco cuando Carmen los contactó. No tanto como yo lo presentaba, pero la semilla estaba sembrada. Gustavo me miró durante un momento largo. «Esto va a terminar mal para usted», dijo finalmente. «Ya estuve durmiendo bajo un puente con mi hijo de 4 años», respondí. «Defíname mal para mí, licenciado». Me di la vuelta y caminé hacia la salida del estacionamiento con las piernas firmes, aunque por dentro me temblara todo. No miré atrás, pero en el camión de regreso el teléfono de Emilio sonó. Era Consuelo. Y lo que le dijo a Emilio, y lo que Emilio me repitió esa tarde, fue la primera señal de que la grieta entre ellos empezaba a abrirse. Consuelo quería negociar. La reunión fue en la cafetería del Hotel Camino Real, un lugar neutral que Consuelo eligió probablemente porque sabía que yo me sentiría fuera de lugar entre tanta madera oscura y meseros de guantes blancos. Emilio me acompañó. Carmen también, aunque se sentó en otra mesa, lo suficientemente cerca para escuchar si necesitaba testigos. Consuelo llegó puntual, con un vestido gris y una actitud de quien viene a hacer un favor. Valentina. Me extendió la mano. La tomé. Era el apretón de quien sabe que tiene las cartas. Consuelo. Se sentó. Pidió un café como si estuviera en una reunión de negocios cotidiana. Emilio y yo pedimos agua. He pensado mucho en todo esto, comenzó. Y entiendo que tú sientes que hubo una injusticia. La hubo, dije. Los documentos fueron legales. Eso está siendo revisado. Hizo una pausa calculada. Hay una manera de resolver esto sin que nadie tenga que pasar por un proceso judicial largo y doloroso. Para todos. Te escucho. 50,000 pesos, dijo la cifra sin pestañear. Una sola transferencia, a cambio de que retires cualquier queja formal y cierres el caso. El número flotó en el aire entre nosotras. 50,000. De 300,000. La sexta parte de lo que era mío. Sentí la rabia subir, pero la dejé pasar como agua bajo el puente. Literalmente. No, dije. Valentina, un proceso legal puede durar años. Los abogados cuestan. No. 70,000. No es sobre el dinero solamente, la interrumpí. Es sobre que mi hijo sepa, cuando sea grande, que su madre no aceptó migajas del dinero que su padre dejó para él. Es sobre no enseñarle que la injusticia se resuelve agachando la cabeza. Consuelo me miró durante un momento largo, y por primera vez vi algo que no esperaba en sus ojos. No era culpa exactamente, pero era algo que se le parecía. Algo que vivía justo debajo de toda esa armadura. Rodrigo te quería, dijo en voz baja. Tan baja que casi no la escuché. Lo sé, respondí, y me quería a mí, a nosotros. Ese dinero era su forma de cuidarnos desde donde ya no podía hacerlo. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de esa conversación. Consuelo recogió su bolso, se puso de pie. Voy a hablar con Gustavo, dijo. Habla, dije, pero también habla con tu conciencia, porque lo que le quitaste a Mateo no tiene precio. Se fue. Emilio me miró. Yo miré el agua en mi vaso, que no había tocado en toda la reunión. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy furiosa, dije honestamente, pero también siento algo raro. ¿Qué?
que ella no es completamente mala y que eso lo hace más complicado. Emilio asintió lentamente. Las personas raramente son completamente nada. Pagó el agua y salimos al sol de la tarde. Afuera, la ciudad seguía con sus ruidos y sus presas y su indiferencia, y yo seguí caminando porque no había otra dirección posible. La llamada llegó un miércoles por la mañana, cuando el sol apenas empezaba a calentar las banquetas de Guadalajara y la ciudad tenía ese olor a tierra mojada de los días después de lluvia nocturna. Bernardo Fuentes, delegado del sindicato de maestros al que Rodrigo había pertenecido durante 8 años, quería reunirse. Llegué a las oficinas sindicales con Carmen, cruzando una puerta de madera que chirrió con ese sonido hospitalario de los lugares que reciben mucha gente y no tienen tiempo de engrasar las bisagras. Bernardo era un hombre de 60 años con bigote gris bien recortado y manos de quien ha llenado formularios toda su vida. Manos planas, de movimientos precisos, que se posaban sobre los escritorios como si supieran exactamente cuánta presión necesitan para firmar sin equivocarse. Me recibió con un apretón de manos firme y me ofreció café de olla en una taza de barro que acepté porque hacía frío y porque había aprendido que rechazar la hospitalidad de la gente que quiere ayudarte es una forma de orgullo que no puedo darme el lujo de mantener. Encontramos algo, dijo, y puso sobre el escritorio una carpeta delgada con el escudo del sindicato en la portada. La abrí con cuidado, como si los papeles pudieran romperse. Adentro había copias de los registros originales. El seguro de vida de Rodrigo había sido contratado en 2 etapas. Una primera póliza pequeña que databa de sus primeros años como maestro y 4 años después una segunda ampliación que casi triplicaba el monto. La ampliación se había hecho cuando Mateo nació. Rodrigo había ido a las oficinas del sindicato personalmente, según los registros, un martes de octubre, y había especificado por escrito que los beneficiarios eran su esposa y su hijo. Había firmado con esa letra inclinada hacia la derecha que yo reconocería en cualquier lugar. Me quedé mirando su firma durante un momento que no supe cuánto duró. ¿Esto está en los archivos oficiales del sindicato?, pregunté cuando pude hablar. Sí, en el sistema central y en los respaldos físicos. Lo que nos llama la atención, dijo Bernardo ajustándose los lentes, es que la documentación que presentó Consuelo Reyes para reclamar el seguro no incluía este registro. La solicitud de cambio de beneficiarios que supuestamente Rodrigo habría firmado y que Consuelo presentó no aparece en nuestros archivos, porque no existe. Lo que existe es esto, señaló la firma de Rodrigo al pie del documento de octubre, la misma que yo conocía. Miré a Carmen. Ella ya estaba escribiendo en su libreta con esa rapidez concentrada de quien sabe exactamente qué necesita anotar. ¿Pueden declarar ante un juez?, le pregunté a Bernardo. Podemos y vamos a hacerlo, dijo. Su voz tenía la firmeza de una decisión ya tomada. Rodrigo fue buen maestro y buen compañero durante 8 años. Nunca faltó sin justificación, nunca llegó tarde, nunca dejó a sus alumnos sin calificar. Lo que le hicieron a su familia nos afecta a todos como organización. Si dejamos que esto pase sin consecuencias, mandamos el mensaje de que los seguros de nuestros compañeros no están protegidos. Y eso no lo vamos a permitir. Salí de esas oficinas con algo nuevo en el pecho. No exactamente certeza, porque la vida me había enseñado a esta altura que las certezas son construcciones frágiles que el tiempo puede derrumbar, pero sí algo más sólido que la esperanza. Evidencia. Documentación. La firma de Rodrigo en papel oficial del sindicato, diciendo claramente lo que él había querido, que Mateo y yo estuviéramos protegidos. Por primera vez desde que salí de la Casa Amarilla, sentí que el piso debajo de mí era real. Esa tarde, sentados en el pequeño cuarto trasero de la oficina, le conté a Mateo que estábamos peleando por algo importante. No le dije qué exactamente, porque 4 años es muy pequeño para cargar con el peso de la injusticia. Pero él me preguntó con su lógica desarmante, ¿como los héroes de las caricaturas? Algo así, le dije. ¿Y vamos a ganar? Estamos trabajando para eso. Mateo asintió con la seriedad de un negociador que ha aceptado términos imperfectos. Está bien, dijo.
Y siguió construyendo una torre con sus dinosaurios de plástico, como si el tema estuviera completamente cerrado. A veces envidiaba esa capacidad suya de soltar el miedo con tanta facilidad, de aceptar la incertidumbre y seguir jugando de todas formas. Era, pensé, la misma capacidad que Rodrigo tenía para calificar cuadernos un martes por la noche sin saber que no iba a llegar al siguiente. La capacidad de vivir sin necesitar saber el final. Lo que no sabía en ese momento era que en ese mismo instante, Gustavo Reyes estaba recibiendo una llamada de su propio abogado, una llamada que lo haría sudar por primera vez en mucho tiempo. Gustavo Reyes cometió el error de llamar a Emilio para pedirle que me convenciera de retirarme. Lo sé porque Emilio me mostró la llamada grabada, con permiso de Carmen, que le había sugerido hacerlo para tener documentación. En la llamada, Gustavo hablaba de resolver el asunto y de que todos salieran beneficiados con esa vaguedad elocuente de quien no quiere decir nada comprometedor, pero quiere decir todo. Y luego, en un momento que probablemente creyó casual, dijo algo que no debía. Dile a Valentina que el notario ya no está dispuesto a seguir cubriendo lo que firmó. Si esto llega a un juez, hay cosas que van a salir que no le convienen a nadie. Carmen escuchó la grabación y sonrió por primera vez desde que la conocía. Acaban de confirmar que hubo algo que cubrir, dijo. El notario se llamaba Ernesto Palafox. Tenía despacho en la colonia Arcos y 20 años de trayectoria que, según lo que Carmen investigó en los siguientes días, no eran tan limpios como su página web sugería. Había certificado documentos cuestionables en al menos 2 casos anteriores, siempre con la misma firma de abogado, Gustavo Reyes. Carmen presentó la solicitud formal de revisión notarial. El proceso se movió más rápido de lo que esperaba, quizás porque el notario, al saber que lo investigaban, empezó a buscar la manera de no ser el único que cayera. Y entonces llegó lo que nadie esperaba. El propio Ernesto Palafox, a través de su abogado, ofreció entregar un testimonio. Un testimonio sobre cómo Gustavo Reyes le había presentado los documentos, qué se le dijo que eran y qué se le ofreció a cambio de su firma. No era una confesión de culpa, sino una narrativa cuidadosamente construida para distribuir la responsabilidad, pero para nuestros propósitos era suficiente. Carmen llamó a Consuelo directamente. No a través de intermediarios, directamente, con el nombre del notario y la palabra testimonio en la misma oración. Hubo un silencio de 47 segundos. Carmen me lo dijo después porque lo había contado. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Consuelo al final. ¿Para qué?, respondió Carmen. Para pensar. 1 semana. Cuando me contó esto, estábamos en la cafetería de siempre, con Mateo dormido en el asiento de junto, y yo tuve que respirar muy despacio para no llorar. No de alegría todavía. Era demasiado pronto para eso. Era de alivio, que es diferente. El alivio es cuando el peso no desaparece, pero empieza a sentirse menos imposible de cargar. ¿Crees que va a ceder?, le pregunté a Carmen. Creo que ella nunca quiso llegar hasta aquí, respondió pensativa. Creo que Gustavo fue el arquitecto y ella fue la cómplice que dijo sí sin pensar bien hasta dónde llegaba el sí. Eso no la hace inocente. No, pero la hace humana. No supe si eso me hacía sentir mejor o peor. Lo que sí supe fue que, a 7 días de esa conversación, recibiría la llamada más inesperada de toda esta historia. La llamada llegó un viernes por la noche, cuando yo ya tenía a Mateo bañado y dormido, y me había sentado en el escritorio con una taza de té que se enfriaba mientras yo revisaba los últimos documentos del caso. Era Consuelo, no su abogado, no Gustavo, ella, Valentina. Su voz sonaba diferente, más pequeña, como si hubiera dejado en algún lugar de camino esa armadura de administradora que siempre traía puesta. Consuelo. Silencio. Largo. Yo esperé. Rodrigo me llamó la semana antes del accidente, dijo finalmente. Me llamó para decirme que habías estado enferma del estómago y que él estaba preocupado porque pensaba que podría ser algo serio. Me pidió que estuviera pendiente de ti si algo le pasaba. Otra pausa. Me lo pidió a mí. No respondí. Dejé que las palabras flotaran. Cuando murió, continuó, yo entré en un estado que no sé cómo explicar.
Era como si el mundo se hubiera vaciado de reglas, como si nada de lo que se supone que está mal importara, porque lo peor ya había pasado. Y Gustavo llegó con sus documentos y sus argumentos y se quebró. La escuché respirar para recomponerse. Yo dije que sí, y en el momento en que lo dije ya sabía que estaba mal, pero lo dije. Cerré los ojos un momento. Afuera, un auto pasó con la música alta y después la calle volvió a su silencio nocturno. ¿Por qué me llamas?, pregunté. Porque no puedo dormir desde hace meses. Porque cada vez que veo la foto de Rodrigo en mi casa, me pregunta cosas que no sé responder. Y porque voy a firmar lo que tu abogada me mande. Todo, sin condiciones. El silencio que siguió fue el más extraño de todos. No era victoria todavía. Era algo más complicado. Era el momento en que una historia que parecía de villanos y víctimas se revelaba como lo que siempre son en realidad. Una historia de personas que toman decisiones equivocadas en momentos de dolor y tienen que vivir con ellas. ¿Por qué, Gustavo?, pregunté. ¿Por qué le diste acceso a eso? Porque tenía deudas, dijo. Deudas que él sabía y que yo no quería que se supieran. Fue su palanca. Después de que dije sí la primera vez, ya no pude decir no. No respondí. Procesé. ¿Sabes lo que Mateo pregunta?, le dije finalmente. Pregunta si papá lo ve desde arriba, y yo le digo que sí, porque necesita creerlo. Y a veces me pregunto si Rodrigo nos está viendo a nosotras también, a ti y a mí, en esta conversación. Consuelo no respondió a eso, pero la escuché respirar. Mañana llamo a la abogada, dijo al final. Bien, respondí, y colgué. Y me quedé sentada en la oscuridad con el té frío y las manos inmóviles sobre el escritorio, sintiéndome al mismo tiempo más liviana y más pesada que en toda mi vida. No era el final, pero era el comienzo del final, y lo que vendría después superaría todo lo que yo había imaginado. El día de la audiencia amaneció con llovizna fina sobre Guadalajara, de esa que no moja de golpe, sino que se va metiendo poco a poco hasta que uno se da cuenta de que está empapado. Yo me puse la blusa azul marino que Emilio me había llevado sin decir nada una mañana, envuelta en papel de estraza con una nota que solo decía «para la audiencia». Me la puse pensando en Rodrigo, que siempre decía que ese color me quedaba bien. La sala del juzgado era pequeña y olía a papel viejo y café institucional. Habían sillas de plástico naranja a los lados y un escritorio elevado al frente donde el juez Garza, un hombre de expresión ilegible con lentes bifocales, revisaba documentos sin mirarnos. Consuelo llegó con su propio abogado, no Gustavo, que había decidido no aparecer. Se sentó al otro lado de la sala y no me miró cuando entré. Pero cuando me senté y el silencio de la sala se asentó, la vi girar la cabeza apenas 1 centímetro hacia mi dirección y luego mirar de nuevo hacia el frente. Carmen presentó los documentos. Bernardo del sindicato declaró. El testimonio del notario Palafox fue leído en voz alta por el secretario del juzgado con esa monotonía burocrática que convierte las traiciones en jerga legal. Yo escuché todo sin moverme, con las manos entrelazadas sobre la falda y la respiración controlada. Y entonces llegó el momento que no esperaba. Consuelo pidió la palabra. Su abogado pareció sorprendido. El juez Garza levantó los ojos de sus documentos por primera vez. «Señora Reyes Medina, ¿desea hacer una declaración voluntaria?» «Sí, señoría». Se puso de pie. En la sala quieta, el sonido de su silla arrastrándose fue enorme. «Quiero reconocer», dijo con voz que no temblaba, aunque debía costarle un esfuerzo considerable, que los documentos que firmó la señora Valentina Reyes en los días posteriores al fallecimiento de mi hermano no le fueron explicados correctamente, que ella no comprendía su alcance, y que yo sabía esto cuando le pedí que los firmara. Una pausa. El dinero del seguro de vida de mi hermano Rodrigo corresponde en su totalidad a su esposa y a su hijo, y estoy dispuesta a restituirlo. El silencio que siguió fue de esos que pesan. El juez Garza me miró sobre sus lentes. Yo no lloraba. No sé por qué no lloré en ese momento. Quizás porque había gastado todas las lágrimas de ese capítulo semanas atrás, en noche sola con el té frío. Quizás porque sentía que llorar habría sido demasiado pequeño para lo que estaba pasando,
Pero entonces pasó algo que sí me rompió. Se abrió la puerta de la sala y entró Emilio, que había quedado afuera con Mateo porque no es lugar para niños. Entró porque Mateo se había escapado de sus manos, con esa determinación de 4 años que no entiende de protocolos. Mi hijo cruzó la sala corriendo en línea recta hacia mí, con los brazos abiertos, como hacía siempre. Y yo lo recibí agachándome, y lo abracé tan fuerte que él soltó un «¡Ay, mamá!» de protesta, y luego se rió contra mi cuello. El juez Garza los miró a ambos durante un momento, y luego, sin sonreír exactamente, asintió. No era la sentencia final, eso tomaría semanas más de papeleo. Pero en esa sala, con Mateo entre mis brazos y el reconocimiento de Consuelo todavía flotando en el aire, supe que lo habíamos logrado. No de la manera que yo había imaginado, no con una gran batalla de gritos y acusaciones, sino con documentos y paciencia y la decisión de no ceder. Rodrigo, pensé, habría aprobado. Y Consuelo, que en ese momento recogía su bolso con la espalda tiesa pero los hombros 1 milímetro más caídos que cuando llegó, me miró una última vez antes de salir. No dijo nada, yo tampoco, pero en esa mirada había algo que ningún juez puede dictar, el comienzo de algo que, con el tiempo y con trabajo, podría llamarse, si no perdón, al menos entendimiento. La transferencia llegó un martes, 16 días después de la audiencia. 300,000 pesos. El monto completo, con intereses que Carmen había negociado durante esas semanas de papeleo y llamadas y correos que yo firmé sin entender la mitad y que ella me explicaba con una paciencia que nunca flaqueó. Me lo notificó con un mensaje de voz, simple y directo como ella misma. Ya está. Revisa tu cuenta. Me senté en el escritorio de la oficina de Emilio, con Mateo en la guardería y la ciudad afuera, haciendo su ruido habitual de coches y vendedores, y pájaros que no saben nada de seguros de vida ni de audiencias judiciales, y cantan igual de todas formas. Abrí la aplicación del banco. Vi el número. Lo cerré. Lo volví a abrir para asegurarme de que era real. Era real. Lloré entonces, sí. Con retraso de semanas, lloré sin intentar controlarlo, sin la dignidad de espaldas rectas que había aprendido a mantener en oficinas de abogados y salas de juzgado. Lloré por Rodrigo y por el pan de nata de los domingos que ya no iba a volver, y por los calcetines húmedos lavados en una llave de parque, y por los tamales de madrugada, y por todas las noches bajo el concreto del puente, y por la casa amarilla que yo misma había pintado, y que dejé atrás con una bolsa negra por toda herencia. Lloré por el niño que había cargado su mochila de dinosaurios con una dignidad que no debería haber necesitado a los 4 años. Lloré hasta que no quedó más. Y entonces me limpié la cara con la manga de la blusa azul marino que Emilio me había regalado sin decir nada. Me levanté, fui al baño de la oficina, me mojé los ojos con agua fría y me miré en el espejo pequeño que había encima del lavabo. La mujer que me devolvía la mirada tenía ojeras y la nariz roja y el pelo algo revuelto. También tenía la espalda derecha. Eso no había cambiado. Volví a mi escritorio. Emilio estaba apoyado en el marco de la puerta. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. No me preguntó si había escuchado. Simplemente estaba. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije. Y era verdad de una manera que hacía mucho tiempo no lo era. Una verdad sin asterisco, sin el relativamente, o el más o menos, o el de cierta forma que había acompañado a esa palabra durante meses. ¿Qué vas a hacer? Su tono no era de consejo ni de guía. Era de curiosidad genuina, la pregunta de alguien que quiere saber. Pensé en eso. En los últimos meses lo había pensado de forma abstracta, como quien diseña mentalmente un viaje a un lugar al que cree que nunca va a poder ir, pero que no puede dejar de imaginar. Pero ahora era real y concreto y mío, y las ideas que habían sido sueños pasaban a ser planes. Primero, un departamento, algo con ventanas que den a la calle para que Mateo pueda ver los árboles. Hice una pausa, organizando lo que había estado pensando en el desorden del duelo. Terminar la carrera de contabilidad en línea. Ya busqué la universidad. Tienen modalidad híbrida. Aceptan estudiantes con experiencia laboral como equivalencia de algunas materias. Puedo terminar en 2 años si trabajo y estudio al mismo tiempo. Emilio asintió despacio.
¿Y Mateo? Continué, y su nombre en mi boca sonó diferente ahora, más ligero, como si hasta las palabras pesaran menos. Va a entrar a un kinder de verdad, con maestros y compañeritos y cumpleaños y plastilina, y todo lo que debería haber tenido desde el principio y que le debí. Emilio me miraba con esa expresión que yo había aprendido a leer en los meses que llevaba conociéndolo. Atenta, sin prisa, sin la necesidad de llenar el silencio con palabras. Lo miré durante un momento. Emilio Castellanos, que me había encontrado lavando calcetines en un parque y había decidido, por razones que tardé tiempo en entender y más en aceptar, que eso no era lo que yo merecía, que había grabado llamadas y conseguido documentos y presionado a Consuelo en conversaciones que yo nunca escuché, que había comprado una blusa azul marino sin preguntar si era apropiado, que había sostenido la mano de Mateo en la puerta de un juzgado mientras su madre peleaba adentro por lo que era suyo. «Gracias», le dije. «No tienes que... Sé que no tengo que... Por eso lo digo». Lo miré directamente. «Gracias por buscarme. Gracias por no llegarme con documentos y disculpas cuando necesitaba café y trabajo. Gracias por entender la diferencia». Sonrió. No la sonrisa de ese primer día en el parque, que yo no había podido descifrar porque tenía demasiado miedo para leer bien nada. Esta la entendía perfectamente. Era la sonrisa de alguien que no esperaba ese reconocimiento, pero lo recibe sin fingir que no lo necesitaba. Recogí a Mateo a las 5 de la tarde. Cuando salimos de la guardería y él puso su mano en la mía, de esa manera automática de quien no piensa en lo que hace porque es tan natural como respirar, sentí el peso exacto de esa mano pequeña y caliente como si fuera la primera vez que lo notaba. Caminamos hacia la parada del camión pasando por el parque Agua Azul. Mateo quiso ir a ver las palomas porque las palomas siempre lo llamaban con esa atracción que tienen los niños por los animales que no tienen miedo de ellos. Nos sentamos en la misma banca donde yo había esperado a que oscureciera aquella noche que parecía de otra vida y otra persona, aunque en realidad habían pasado menos de 5 meses. En esa distancia cabe un mundo entero si uno no tiene cuidado de guardarlo. Las palomas picoteaban el piso alrededor de nuestros pies. El sol de la tarde lo pintaba todo de naranja y rosa, de ese naranja tapatío que yo había olvidado apreciar durante el tiempo en que mirar el cielo solo me recordaba cuánto había perdido. «Mamá», dijo Mateo de repente, mirando las palomas con esa seriedad repentina que lo asaltaba en los momentos más inesperados. «¿Qué? ¿Ya ganamos?» Lo miré. Sus 4 años, y sus pestañas largas, y su mochila de dinosaurios descansando entre sus pies, y esa pregunta directa al centro de todo, sin rodeos, sin diplomacia, porque los niños de 4 años no han aprendido todavía a protegerse de sus propias preguntas. El heredero de un maestro bueno, que calificaba cuadernos hasta tarde y traía pan de nata los domingos, y firmó documentos en octubre para que, si algo le pasaba, su familia no cayera. Un niño que había dormido bajo un puente sin entender por qué, y había preguntado cada mañana si ya íbamos a casa, y había comido tamales de madrugada con esa confianza absoluta de quien sabe que su madre puede arreglarlo todo. «Sí, mi amor», le dije, y le apreté la mano. «Ya ganamos». No ganamos porque tuviéramos más poder o más dinero o mejores cartas desde el principio. Ganamos porque no cedimos cuando era más fácil ceder, porque documentamos cuando querían que olvidáramos, porque pedimos ayuda cuando el orgullo decía que no, y porque aprendimos que pedir ayuda no es debilidad, sino inteligencia de supervivencia. Porque le enseñamos a Mateo, sin palabras todavía, que el mundo puede ser profundamente injusto y que aún así vale la pena pararse frente a él con la espalda derecha y los ojos abiertos. Rodrigo nos enseñó a vivir bien, con pan de nata y cuadernos calificados con cuidado y macetas en el balcón. Y nosotros aprendimos, a la fuerza y entre lágrimas y bajo el frío del concreto, que también sabíamos sobrevivir. Las palomas volaron todas al mismo tiempo cuando un niño corrió por el parque con los brazos abiertos, y el cielo por un momento se llenó de alas grises y rosas contra ese naranja del atardecer. Mateo se rió con esa risa entera y sin reservas que tienen los niños cuando algo los sorprende con alegría pura,
la risa que viene del estómago y sube sin permiso. Y yo, Valentina Reyes, 42 años, que durmió bajo un puente del periférico de Guadalajara con una bolsa de plástico por toda riqueza, y que aprendió que el amor de una madre no es solo ternura, sino también pelea y documentación y dignidad mantenida en los estacionamientos y en las cafeterías y en las salas de juzgado, me reí también, con él, por primera vez desde hacía mucho tiempo, sin calcular si podía permitirme ese lujo. Algunas victorias no llegan con aplausos, ni titulares, ni sentencias que nadie más va a leer. Llegan en un parque al atardecer, de la mano de tu hijo de 4 años, cuando las palomas vuelan todas juntas y el cielo se pone naranja y tú sientes en los huesos, en ese lugar profundo donde vive la certeza de las cosas reales, que lo peor ya pasó y que lo que sigue, aunque desconocido, es tuyo para construirlo. Si esta historia te llegó al corazón, dale like. Compártela con alguien que necesite escucharla hoy y suscríbete al canal para que no te pierdas lo que viene. ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo así? Cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Estamos en toda América Latina y más allá. Y cada comentario tuyo nos recuerda que vale la pena seguir contando estas historias de mujeres que no se rindieron.